Esta noche quiero seguir con la segunda parte, que es conociendo más a ese Dios desconocido. Y lo voy a decir de esa manera porque a veces se nos olvida que la Trinidad es un solo Dios, que es el Padre, que es el Hijo, y siempre atribuimos al Padre y al Hijo muchas cosas. El Padre está sentado en el trono, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Él, la sangre que fue derramada en esa cruz, bueno, nos imparte perdón de pecados cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero a veces se nos olvida la tercera persona de la Trinidad, que es no solamente el Padre y el Hijo, pero quiero hacer un énfasis en esta noche del Dios, del Dios de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Que los tres son uno, pero cada uno tiene una función diferente, y es bien importante que aprendamos, y especialmente en los tiempos en que estamos viviendo, porque como muchas personas han estado encerrados en sus casas, han tenido mucho tiempo para estudiar, han tenido mucho tiempo para orar, han tenido mucho tiempo para reflexionar y meditar. También quiero retar a las personas que en ese tiempo de meditación, en ese tiempo de oración, ese tiempo de reflexión, de invitar al Espíritu Santo a volver a que ponga el fuego en tu vida, que vuelva a encender la pasión para la Escritura, la pasión para el evangelismo. Estamos viviendo en tiempos donde aún usted que me está viendo en esta noche, hay una hambre, hay una sed, hay algo dentro de cada uno de nosotros de acercarnos más a Dios. Escuchamos tantas cosas, y déjame decirte, yo no quiero asustar a nadie o amedrentar a nadie o poner temor en nadie, pero debemos de tener el temor del Señor. Debemos de en estos tiempos buscar más al Señor, porque hay señales, hay prodigios en los cielos, hay cosas que están ocurriendo, y es un buen tiempo para aferrarnos, agarrarnos de la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Y bueno, en esta noche quiero ir un momentito a la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, y yo sé que la palabra va a actuar en nosotros poderosamente. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme en un momentito al libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, y quiero mirar unos versos ahí que son muy interesantes, porque Jesús se reúne con sus discípulos, y en el verso 1 le dice algo bien interesante, y le quiero decir lo mismo, porque Jesús se reúne con sus discípulos, se reúne con ellos y le dice estas palabras. Pero antes de decir esas palabras, yo quiero que oremos. Ahí donde está, en tu casa, en tu carro, en la oficina, donde estés, si nos estás viendo después de esta transmisión, también yo quiero que sepa que Dios está ahí contigo. O si nos va a ver en algún otro momento, Dios está ahí contigo, y Él quiere abrazarte en estos momentos. Padre, denos sabiduría en esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíe, que tú nos dirija, que nos hable, que nos instruya, y que sea esa persona tan bella que siempre ha sido, el Espíritu Santo, con nosotros. Te doy gracias por cada persona que nos está viendo. Gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias por cada persona que está viendo esto en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 1 de Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creer también en mí. Y ahí quiero enfatizar un momentito, que no se turbe, no se angustie, no se moleste tu corazón. Has creído en Dios. Él dice: crees en Dios, creer también en mí. Y Jesús empieza esta enseñanza diciéndole a sus discípulos que no se preocupen, que no tengan afán, que no sientan estos miedos, porque bueno, los romanos estaban en control de todo el país, especialmente donde ellos se encontraban. Había persecución, estaba sucediendo un sinnúmero de cosas, pero Él estaba diciendo: mire, tranquilos, todo va a estar bien. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón. Y el Señor te está diciendo en esta noche: no se turbe vuestro corazón. Yo sé que ha habido una alza aquí localmente en mucho de esta enfermedad del COVID, pero ¿sabe qué? No se
turbe vuestro corazón. Se ha levantado un sinnúmero de cosas políticas, no se turbe vuestro corazón. Se ha levantado un sinnúmero de malas noticias, no se turbe tu corazón. El doctor te ha dado malas noticias, no se turbe tu corazón. Crees en Dios. El Señor tiene un plan para tu vida. Y me encanta todo este capítulo. Si nos movemos un poquito más adelante en el verso 15, Él dice, bueno, la primera cosa Él nos dice que no se turbe vuestro corazón. Y eventualmente sabemos que Jesús sabía que Él iba a ir de este mundo. Él iba a morir. Pero que Él no iba a dejar a sus discípulos solos. El Padre lo había enviado a Él. Y Él ahora se iba a regresar al Padre. Y en el verso 15 le dice lo siguiente: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Voy a repetir eso porque dice, y yo rogaré. Él le va a pedir al Padre. Él tiene una conversación personal de tú a tú, de cara a cara con el Padre. Y Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Dios desconocido a muchas personas. Ese es el Dios desconocido que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Y dice aquí en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso el trabajo, el labor del Espíritu Santo es no solamente estar con nosotros, pero traer convicción al hombre natural de diferentes cosas, del pecado, de la necesidad de ser salvo, de volver a Dios, de volver a buscar de su presencia, a compartir la palabra, al evangelizar. Cada uno de nosotros cuando compartimos el amor de Dios de alguien, el Espíritu Santo nos está usando para decirle a alguien lo que tenemos dentro de nosotros, el amor de Dios. Y es interesante porque 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación, el apóstol Pablo hablándole a los corintios, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido sellados, y de eso vamos a estar hablando en este próximo tiempo, compartiendo este estudio, aprendiendo algo. Vamos a entender que estamos llenos del poder de Dios, que estamos llenos de la unción de Dios, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora vive dentro de cada uno de nosotros. My God. Por eso yo quiero que entiendan este primer paso, este primer principio, que el Espíritu Santo produce que cada creyente manifieste no solamente la persona de Cristo, pero el fruto del Espíritu. Y como veremos más adelante, debemos diferenciar entre lo que es fruto y lo que es también los dones del Espíritu Santo. Quiero hacer un énfasis en el fruto del Espíritu en esta noche. Porque con todo lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas, hay gente que están perdiendo sus casillas, hay gente que están haciendo loco, hay gente que han perdido el amor, se está enfriando, hay gente que están, antes cuando escuchaban a alguien estornudar decían Dios te bendiga, ahora escuchan a alguien estornudar, dicen échate para acá, échate de allá, se alejan de las personas. Porque el amor se está enfriando. Y Gálatas capítulo 5 verso 22, si quieren ir a buscarlo, nos habla del fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es fruto? Fruto es el producto final de una planta o de un hombre por medio del cual se transmite la esencia y la naturaleza del mismo, que son semillas. En otras palabras, uno siembra algo, va a crecer una planta y esa planta eventualmente va a dar un fruto.
Así que los frutos o el fruto del Espíritu Santo se dan cuando tenemos sembrado en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿cómo está el fruto de amor en tu vida en estos días? ¿Cómo está el fruto de gozo en tu vida en estos días? ¿O estás viviendo amargamente? ¿Cómo está tu paz? ¿Has permitido que el enemigo robe tu paz en medio de todas las tormentas que han estado sucediendo? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está la paciencia en tu vida? ¿Estás explotando por cualquier cosita? Uno de los problemas que hemos visto en esta pandemia es que ha incrementado la violencia doméstica, porque como muchas personas han estado encerrados, ya han perdido el amor, han perdido el gozo, han perdido la paz, han perdido la paciencia y se ha levantado la violencia, y lamentablemente muchas mujeres, muchos esposos, muchos niños han sufrido en las manos de la violencia doméstica. ¿Cómo está tu benignidad? Pero ¿qué es benignidad, Pastor Alfonso? Es mostrar buena voluntad, comprensión. Eso es benignidad, ser benigno, tener una buena disposición, tener una buena comprensión en medio de las cosas. ¿Está escuchando para ser escuchado? ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Cómo está tu bondad? ¿Estás siendo generoso? ¿Estás siendo compasivo con las personas? ¿Cómo está su mansedumbre? ¿O reviento o explotas? ¿Cómo está tu templanza? Porque es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso en este día he querido hablar sobre la importancia de conocer más al Espíritu Santo. Y como acabo de mencionar en el primer punto, el Espíritu Santo produce que cada creyente manifieste el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada hombre. Por eso, número 2, escuche bien, la segunda parte de esto es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y permanece en el creyente. Acuérdate lo que leímos en Juan 14, que el Espíritu va a venir y va a estar con vosotros para siempre. Va a estar dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Y si el Espíritu Santo está dentro de cada creyente, vamos a ver el fruto del creyente. Y es el Espíritu Santo, viene y permanece en la vida de cada creyente. Vamos un momentito más allá al verso 17, porque dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Ok? Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando uno recibe a Cristo y uno recibe ese sello, ese empoderamiento, uno recibe esa convicción de que sus pecados han sido perdonados, que su pasaporte ha sido visado, y uno sabe hacia dónde uno va cuando uno ya no va a seguir viviendo aquí en la tierra, que uno va directo para el cielo. Uno entiende que Él está morando dentro de uno, y Dios dice que morará en nosotros para siempre. Es su promesa y debemos de creerlas. Es parte. Yo la creo, espero que tú la creas también. A diferencia del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, desde que Cristo vino a la tierra, el Espíritu Santo permanece y está con nosotros para siempre. Él dice en su palabra, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Pero Pastor Alfonso, tú no entiendes por todo lo que he pasado, tú no entiendes las dificultades, no entiendes la soledad que estoy sintiendo. A lo mejor estás sintiendo soledad, pero ¿sabe qué? No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está ahí contigo. Por eso definitivamente cuando el cristiano peca, escuche bien, cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos contristado el Espíritu Santo, uno piensa, mire, Dios me dejó. No, Él está ahí, solamente se ha contristado, se ha entristecido el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Él no te ha dejado. Definitivamente cuando el cristiano peca, contrista al Espíritu Santo, pero aún así no se va.
sino empieza a redarguir al creyente, empieza a empujar al creyente, empieza a señalar o dejarle saber al creyente: ¿sabe qué? Lo que hiciste fue mal, tú sabes que no debe hacer eso, tú sabes que no debe ver eso, tú sabes que no debe tocar aquello, tú sabes que tiene que volver al Padre. El Espíritu Santo está ahí dentro de uno y empieza a redarguir, y Él es todo un caballero. Él va a tocar la puerta, y si tú te entregas, Él te va a dirigir, Él te va a recibir, Él te va a guiar. Por eso es interesante, porque Efesios capítulo 4, Efesios 4:30 dice: y no contristéis, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, escuche bien, sellados para el día de la redención. Y debemos de hacer todo lo posible, porque cuando uno entiende, amado, cuando uno llega a la revelación, cuando uno entiende, espere, un día yo estaba perdido en mis pecados, en delitos, yo estaba hundido en fango, in mud. I was just buried in mud, and my life was just nasty. Mi vida era horrible. Y de momento Dios, a través de Cristo, me sacó de eso, me lavó con su sangre, me perdonó mis pecados, me colocó sobre una roca inconmovible, me colocó en una roca que se llama Cristo Jesús, y ahora soy una nueva criatura, que esa vida ya pasó, que todas las cosas ya son hechas nuevas. Cuando yo entiendo eso, y que ahora Él me ha sellado, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que ahora vive dentro de mí, ¿cómo lo voy a querer entristecer? ¿Cómo lo voy a querer contristar? Por eso es tan importante no solamente querer, pero anhelar vivir una vida agradable, una vida santa ante el Señor. O sea, no una vida donde uno puede decir: ¿sabe qué? No, yo sé que he sido salvo por gracia, porque lo que estamos haciendo es haciendo que esa gracia sea algo barato, esa gracia sea algo barato, cuando fue nuestra salvación, cuando fue comprada con la preciosa sangre de Cristo. Debemos de entender que la gracia no es barata, la gracia fue pagada con la sangre de Cristo. Y si podemos vivir una vida agradable ante Él, y entiendo que la gracia de Dios nos cubre, pero tenemos que tener un estilo de vida que agrada al Señor. Escuche bien, porque número 3 es el Espíritu Santo que testifica acerca de Cristo. Es el Espíritu Santo que te va a decir: ¿sabe qué? Vuelva al Maestro, vuelva a Cristo, vuelva al Señor. Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Y es el Espíritu Santo que va a testificar acerca de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos da testimonio acerca de Jesucristo como Salvador y como el Redentor. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de estas cosas. Muchas personas que han sido eruditos, yo siempre lo he mencionado acá en diferentes enseñanzas, que C.S. Lewis, el escritor de los libros de Narnia, el escritor de varios libros, Mere Christianity, el escritor The Great Divorce, de varios libros poderosos, uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, enseñaba en Oxford University. Él era contemporáneo del mismo señor que escribió El Señor de los Anillos, y él era un hombre súper mega inteligente, conocedor de tantas escrituras. Él usaba la Biblia como uno de los libros textos en la universidad, en los cursos que él estaba dando sobre medieval literature. Y él tenía mucho conocimiento y usaba el texto de la Biblia como un libro en su curso, en sus clases. Pero él tenía conocimiento de la palabra, pero el Espíritu Santo fue el que trajo la convicción
de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo le trajo convicción a su conocimiento de arrepentirse de sus pecados, y eventualmente él llegó a ser uno, y bueno, sigue siendo un gran apologético de la fe cristiana a través de sus escritos, porque es el Espíritu Santo que nos convence para que creamos en Él como el Hijo de Dios. Juan 15:26 dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso aún dice la Escritura: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo haré saber. Eso es Juan 16:15. Si no fuera por el Espíritu Santo, al pueblo judío y aún a nosotros, nos hubiese sido imposible reconocer a Jesús como Dios y no solamente como un hombre, porque el Espíritu Santo es que revela, que nos convence, que redarguye, que nos dirige para ser los seres espirituales que nosotros somos. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da una vida espiritual, y ese es el cuarto punto que quiero hablar en esta noche, que el Espíritu Santo nos da vida espiritual. Y no es cualquier vida espiritual. Hay una moda por ahí dando vueltas que la gente está diciendo: bueno, yo no soy cristiano, yo soy espiritual, yo soy una persona espiritual. Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque el hecho de que una persona sea espiritual no significa que cree en la Biblia como la palabra infalible de Dios. No necesariamente creen que la palabra es palabra de Dios. El hecho de que una persona diga que es espiritual no significa que es una persona que está completamente de acuerdo con todos los escritos que se encuentran en la palabra o el canon de la Escritura. Porque si no nacemos del Espíritu o el nuevo nacimiento, no podremos vivir una vida espiritual bíblica. El hombre que nace una vez, escuche bien, porque nosotros nacemos de nuevo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y el hombre que nace una vez muere 2 veces. Y el hombre que nace 2 veces muere una vez, refiriéndose a la muerte del cuerpo y a la muerte espiritual. Escuche bien lo que dice Juan 3:5. Respondiendo Jesús dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Voy a repetirlo porque dice lo siguiente: respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso la Biblia también menciona que es necesario nacer del agua. Es decir, la importancia de ser bautizado, de entender que nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos muriendo. We're dying to self. Estamos muriendo al yo y estamos siendo sepultados y estamos volviendo a nacer. Es como cuando Cristo fue bautizado. Era un retrato, era un cuadro. Él fue bautizado, salió del agua y el Espíritu Santo habló diciendo, él escuchó la voz del Padre y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y cuando nosotros bueno, como un ejemplo, como el símbolo, cuando somos bautizados, estamos reconociendo públicamente, simbólicamente, de algo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Hemos nacido de nuevo. El viejo Alfonso, el hombre viejo ha muerto y estoy siendo sepultado y estoy saliendo de las aguas y estoy siendo resucitado como una nueva criatura. Por eso nacer del Espíritu no depende de la voluntad del hombre, depende exclusivamente de Dios, porque es Él quien da la vida eterna. Y nosotros nacemos del Espíritu. Así que nuestra vida espiritual comienza cuando aceptamos a Cristo. Y esta nueva vida del Espíritu no se localiza ni en la mente ni en los sentidos. Esta vida viene de adentro. Hay un cambio adentro.
¿Cuántos han experimentado eso? Ponga un amén ahí en el chat, en el comentario. Si tú has nacido de nuevo, si has sido lleno del Espíritu Santo, si sientes que has tenido una experiencia con Dios, que has nacido de nuevo y sabe que hay algo adentro de ti, que de la redención de nuestro espíritu humano ha sido reavivado por Jesucristo. Ay, ponga un amén, por favor, porque la vida espiritual se adquiere a través de una experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Y hay experiencias que no son de Dios, pero hay experiencias donde tenemos que tener un encuentro con Dios, no necesariamente como el apóstol Pablo en el camino a Damasco, que el Señor lo tumbó de su caballo, pero de vez en cuando el Señor tiene que darnos ciertas experiencias para que lo reconozcamos. Yo creo que esto que está sucediendo en el mundo ha sido una forma que el Señor nos ha tumbado de nuestro caballo, de lo que estábamos haciendo. Debemos aclarar que nuestra experiencia espiritual debe ser única y exclusivamente un encuentro con Cristo para obtener un mejor conocimiento del Espíritu Santo. Y yo entiendo que los tiempos que estamos viviendo, ¿sabe qué, amado? Dios ha permitido esto porque Él ha tenido que hacer un cambio. Él ha tenido que volver a quitar la mirada de cosas para que su mirada para que vuelva a Él. Y yo creo que Dios ha permitido todo esto que está sucediendo porque Él quiere volver, el Espíritu Santo quiere volver a agarrar nuestros corazones y Él quiere volver a sentarse y ser el número uno en nuestros tronos. ¿Se acuerda la experiencia que Saulo tuvo con el Señor? Dice la palabra en Hechos capítulo 9 que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga. Esto se encuentra en Hechos capítulo 9. No tienen que ir allá, lo voy a leer bien rápido como para refrescar nuestras mentes en cuanto a esto. Dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del camino cristiano, de los discípulos, de los que estaban siguiendo a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esos de repente del Señor, esos de repente que vienen de momento. A veces el Señor nos coge así de sorpresa. Y dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo creo que estamos viviendo tiempos así. El Señor nos ha tumbado de nuestro caballo. El Señor nos ha tumbado. Repentinamente ha sucedido esto. Repentinamente ha venido esto sobre el mundo. Repentinamente Dios ha permitido esto para que recapacitemos, para que volvamos a Él. Y dice la palabra que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere? Él reconoció que Él era el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Levántate. Y el Señor te dice a ti en este día: levántate. El Señor te dice: levántate de ese lecho, levántate de esa actitud, levántate de esa enfermedad, levántate en el nombre de Jesús, levántate en este día, porque el Señor te está dando un mensaje, y el Señor te está dando un mensaje para decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Es un tiempo donde el Señor está reorganizando, redefiniendo. El Señor está poniendo nueva visión en las personas. Dice aquí la escritura que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, el Espíritu Santo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron o lo llevaron a Damasco. Mire, aquí fue donde Pablo reconoció la divinidad. Y yo creo que es tiempo que nosotros reconozcamos que Dios está permitiendo esto, que Dios está permitiendo todo esto que está ocurriendo en el mundo, porque estamos a la víspera, estamos en medio de uno de los avivamientos más grandes sobre la faz de la tierra, y no podemos desaprovechar el tiempo
tiempo. Las personas están en necesidad. Las personas están buscando por una contestación a sus preguntas, y la contestación es que Cristo vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y perdón de nuestros pecados. Mire, hermano, después que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo construye una habitación en nosotros y para nosotros. Después sella a cada creyente y por fin, aleluya, llena a cada hombre. Estamos sellados con el Santo Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo construye para sí mismo una habitación en nosotros. Dios mora ya no en templos construidos de hombres. Ya Dios no mora en edificios. Ya Dios no mora en cosas hechas por hombre. Dios mora dentro de cada hombre, dentro de cada mujer. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. My God. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora dentro de ti. Oh, amado que me estás viendo, amado que me estás escuchando, el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, mora ahora dentro de ti. Por eso Él sabe lo que necesitas antes de pedirle. Él sabe cuál es tu angustia, Él sabe cuál es tu miedo, Él sabe cuál es tu temor, Él sabe por lo que estás pasando, porque Él vive dentro de ti y Él no se ha olvidado de ti, amado. Por eso el Espíritu Santo construye para sí mismo una habitación en nosotros. El Espíritu Santo nos hace santos, y si el hombre se propusiera a sí mismo ser santo, todos sus esfuerzos serían en vano y quedarían en meros conceptos mentales o principios religiosos. Pero el hombre espiritual busca agradar a Dios. Sin el bautismo o sin entender que el Espíritu Santo está dentro de él, el hombre simplemente va a tratar de tener un conocimiento mental de Dios, pero es el Espíritu Santo que trae la convicción de que Dios es real y que tiene un plan con tu vida. Por eso la transmisión de conocimientos bajo el poder del Espíritu Santo hace que el interlocutor reciba revelación, como le pasó a la vida de C.S. Lewis. Él tenía mucho conocimiento, pero fue hasta el Espíritu Santo traer esa revelación a su vida, esa convicción a su vida. No hubo ningún cambio. Pero es interesante porque en Hechos capítulo 10, verso 28, ahí en adelante, específicamente el verso 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles de tal manera que todos comenzaron a hablar en otras lenguas y tiempo después fueron bautizados en agua. Amado hermano, que me estás viendo en esta noche, el Espíritu Santo está dentro de ti y quiere dejarte saber que Él tiene un plan con tu vida. El Espíritu Santo te sella. El número 6, el Espíritu Santo sella al creyente para el día de la redención. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuche bien, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Fuiste sellado, eres del Señor, nadie te puede quitar eso. El Espíritu Santo nos sella y nos separa, nos aparta para ser propiedad exclusiva de Cristo, para servicio de Cristo. Y este sello nos provee de exclusividad para el reino de Cristo. Y a pesar de que el hombre busque sus propios caminos, siempre habrá cierta insatisfacción hasta que cumpla el propósito de Dios. Por eso, amado, tú has sido sellado. Tú puedes correr para aquí, tú puedes correr para allá, pero aleluya, el Señor te ha sellado. El Señor tiene su mano sobre tu vida. Por eso tú que me estás viendo en esta noche, tú puedes correr, tú puedes negar, tú puedes hacer algo terrible, pero sabe que la mano de Dios está sobre tu vida y sabe que Él va a seguir tocando y tocando y tocando hasta que tú te rindas a Él, porque Él te ama. Por eso Él te ama grandemente. Por eso es importante entender que hay una insatisfacción hasta que uno cumpla la voluntad de Dios. Uno siempre va a querer cumplir la voluntad de Dios. Es interesante porque, amados, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera: por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se encuentra en Filipenses 3:13 al 14. Podemos decir que ahora, siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo nos selló para que cuando vengan los ángeles en la cosecha final, seamos levantados, transformados o resucitados. Por eso, amado, déjame decirte que el Espíritu Santo no solamente te quiere sellar, el Espíritu Santo llena al creyente y lo hace entonar. Es algo tan, oh my God. Cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu te llena y ya tiene el amor, el gozo, la templanza, la benignidad, ocurrirán otras cosas que en esta noche realmente no tenemos tiempo para entrar en ellas. Pero hay una de las cosas que hasta al punto donde uno canta el cántico del Espíritu, uno puede hablar, dice, escúcheme, Efesios 5:19 dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso el Espíritu Santo llena al creyente hasta el punto de que vas a cantar salmos, vas a cantar cánticos espirituales. Hay un río que fluye dentro de uno, que uno empieza a cantar cosas. Los salmos son poemas inspirados por el Espíritu Santo, musicalizados y bellamente elaborados por los poetas levitas de David. Tenían como sello sobresaliente el pasar por la censura de la ley y los conceptos religiosos por parte de los sacerdotes. Los himnos que encontramos en la palabra del Señor son inspirados por el Espíritu Santo. Son poemas que conllevan una verdad teológica muy elaborados y pierden la frescura de su inspiración. Y no pierden la frescura de su inspiración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los despierta, los anima, los llena. Por eso, amado hermano que nos está viendo en esta noche, yo quiero que entienda que el Espíritu Santo es la fuerza interior del hombre. Es el Espíritu Santo que te llena de poder. Es el Espíritu Santo que te da la fuerza para seguir adelante cuando piensas que ya no puede más. Es el Espíritu Santo dentro del hombre que te ayuda a salir adelante. Mire, amado, han habido momentos en mi vida tan difíciles, pero en esos momentos donde no sé qué hacer, donde no sé a dónde tornar, siempre vuelvo a decir: Espíritu Santo, por favor, diríjame. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Espíritu Santo, por favor, clarifícame cierta cosa. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Sea mi maestro, sea el que me instruye, por favor. Interesante porque Efesios 3:16 dice lo siguiente:
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso, amado que me está viendo, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde uno no sabe qué hacer, es el Espíritu Santo que les da la fortaleza para seguir adelante. Mi yo interior o mi espíritu humano, limpio, dominado y controlado por el Espíritu Santo, se convierte en mi yo espiritual, o más concretamente mi él, el que vive en mí, el gran yo soy, the great I am. Mire, hermano, ningún hombre al nacer tiene el Espíritu Santo, solo tiene limpio su espíritu humano, porque aún no ha caído. Mi él, el Dios en mí por el Espíritu Santo, y a mí, a mi hombre interior, está siendo dominado y controlado por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que seguir alimentando el hombre interior con la palabra del Señor. ¿Cómo somos fortalecidos? Pidiendo al Espíritu que nos fortalezca, y leyendo la palabra y fortaleciendo el hombre interior con la palabra del Señor, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que una espada de doble filo, y nuestra fe es alimentada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la fe aumenta, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. Oh amado que me estás viendo en esta noche, es importante que sigamos siendo alimentados por la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guíe en todo lo que tenemos que hacer todos los días. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo, él decía eso en Romanos 7. Por eso, amado hermano, está la ley, pero también está el Espíritu. Y Gálatas, como decía al principio, Gálatas, que es el fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está la ley del Espíritu. Pero tenemos esa lucha entre la carne. El mismo apóstol Pablo decía, hay esta ley del pecado que está en mis miembros. Que quiero hacer esto, pero termino haciendo lo que no quiero. Pero amado, cuando uno tiene el Espíritu Santo y está dejando que el fruto del Espíritu se desarrolle, hermano, sigamos alimentando el Espíritu. Sigamos alimentando con la palabra el Espíritu. Sigamos alimentando el Espíritu con la palabra para poder ver el fruto de Dios en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Yo mencioné, hice la pregunta no hace mucho en este mensaje: ¿cómo está el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo está el fruto del amor? ¿Cómo está el gozo? ¿Cómo está el fruto de la paz? ¿Cómo está el fruto de la paciencia? ¿Cómo está el fruto de la benignidad? ¿Cómo está el fruto de la fe? ¿Cómo está el fruto de la bondad? ¿Cómo está el fruto de la mansedumbre? ¿Cómo está el fruto de la templanza en nuestras vidas? Porque yo sé que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero el Espíritu quiere que el fruto del Espíritu siga creciendo en tu vida. Ceda al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Yo sé que personas que se han levantado y han hablado mal de ti. Yo sé que han habido situaciones adversas que han puesto temor en tu vida. Pero permita que fe se levante sobre el temor. Permit that faith be over fear. And don't give in to the fear in the times that we're living in. Give in to faith, not fear. Hay muchas personas que por todo lo que están viendo, todo lo que están escuchando, están cediendo a esas cosas. Pero amado, cedamos al Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que dijo que nunca te voy a dejar, que nunca te voy a desamparar, que voy a estar con vosotros y estaré en vosotros por siempre. Recuerda lo que dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Confíe que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está contigo y no te va a dejar. Y aunque la cosa se ha puesto difícil y aunque no sabes qué hacer, Él te va a instruir, Él te va a guiar. Pero más que todo, Él te dice que te ama y que no se ha olvidado de ti porque está contigo. Amado, en esta noche yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, ponga tu mano sobre el teléfono, ponga tu mano sobre el televisor, úselo como un punto de contacto, pero reciba esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios que mora dentro de cada hombre y cada mujer que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Padre, en esta noche esté con ellos. Te pido que tú los bendiga. Te pido que tú hagas que tu rostro resplandezca sobre ellos. Te pido que tú los sane. Te pido, Señor, que tú los levante. Te pido, Espíritu Santo, que tú los empodere para hacer grandes cosas. Te pido, Espíritu Santo, que tú te revele a ellos de una manera tan y tan poderosa para que puedan levantarse y testificar de Cristo Jesús. Y te pido que tú los uses para tu gloria, para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gracias por sintonizarnos con nosotros en esta noche. Gracias por estar conectados. Una vez más, te doy gracias por seguir contribuyendo, donando, diezmando a la visión del Centro Internacional de la Familia. Ahí en la pantalla va a ver donde pueden seguir dando. Donar.ciforlando.org. Gracias por tus obsequios. Gracias. Hay personas que han traído alimento a la Casa del Pan para que lo podamos regalar. Hay personas que han donado hacia la Casa del Pan. Gracias. Y gracias por seguir dando a la visión de la casa, porque nuestra visión es de alcanzar, de restaurar y de edificar a las familias de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por ser parte de la visión. Tenemos un dicho aquí, todos los miembros, por eso yo soy del centro y tú también puedes ser del centro. Si nos ha estado visitando en esta noche en línea, déjenos saber que ha sido parte para que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Sean bendecidos en esta noche. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en línea. God bless you. Sean bendecidos.